Menciono a todos mis hermanos, aquí presento un resumen del programa Maestría que estamos llevando a cabo en el municipio de Coveñas del mes de febrero hasta el mes de septiembre. Bien, entonces habíamos iniciado con el método teológico, que no se refiere a una norma o cierto tipo de método para hacer teología, sino más bien al contexto donde se encuentra el teólogo, y este a su vez produce una reflexión de acuerdo a las necesidades de sus interlocutores. Quiere decir de que el teólogo debe analizar básicamente la cultura, la política, la ciencia, el arte, todo aquello que rodea como tal su vida social y de esa manera, a partir de allí, el teólogo como tal empieza a hacer teología en esa área. Entonces, la teología es trascendente, va más allá de lo que a veces piensa nuestra imaginación, y aunque la teología es una ciencia, no se puede demostrar científicamente. Entonces vemos que el método científico es cuantificable, es medible, es tangible y se puede probar en diferentes ambientes. Entonces, básicamente la existencia de Dios no la podemos probar científicamente porque eh, a Dios no se puede medir o cuantificar a Dios, no podemos hacerlo, pero o tangible también, no puede tocar a Dios porque Él es espíritu, pero hay un método que es el método histórico legal, es sugestivo, y de esa manera hay una credibilidad, hay una fuente documental y hay testigos. Entonces quiere decir de que en cuanto a la existencia de Dios, hay una credibilidad a nivel mundial. Se habla de Dios, una fuente documental, estamos hablando de 14.000 copias en el mundo entero, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y de esa manera testigos, muchos testifican de la obra de Dios en su vida como tal. Esto se aplica también para Aristóteles, Platón, Cristóbal Colón, personas que existieron miles de años atrás, y de esa manera hoy en día se cree en ellos, pero obviamente no hay una prueba científica de que existieron. ¿Pero por qué creemos en ellos? Por el método histórico legal, ¿sí? Porque hay una credibilidad, hay libros que hablan de ellos, de Platón, Aristóteles, de estos personajes, a Cristóbal Colón, y testigos que a través de los años, a través de las épocas, eh, conocieron como tal estos personajes y ha llegado como tal la historia hasta nuestra época. Aunque no lo conocemos, pero por fe creemos que existieron. Entonces, con mucha más razón hay que creer en Dios, porque la fuente documental que tiene la palabra de Dios, como les dije, son 14.000 copias en el mundo entero. Imagínense. Apenas Aristóteles, Platón tienen 20 copias, 10 copias, pero la Biblia los supera a todos ellos. 14.000 copias en el mundo entero. Entonces eso me da una prueba contundente de que Dios es real. Credibilidad y muchos milagros que Dios ha hecho en diferentes partes del mundo entero. Perspectivas teológicas. Hay una teología que es conservadora, hay una teología que es liberal y una teología que es narrativa. El pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, por falta de estudio de la palabra de Dios, muchos son engañados. Ahí vienen los falsos profetas, personas que supuestamente son enviados por Dios, pero vamos a ver que son lobos disfrazados de ovejas y engañan a muchas personas. Por eso hay que hacer la diferencia entre doctrina y teología. La doctrina más que todo va en la práctica y la teología en la teoría. Entonces es bueno estudiar la teología para llevar ese conocimiento a una sana doctrina en la iglesia de Cristo y asimismo la persona no la engañen. Hay que aprender y desaprender para seguir aprendiendo. ¿Okay? El trabajo teológico es muy serio y de esa manera implica mucho esfuerzo. Entonces la creación, Dios hizo el mundo de la nada. Entonces Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces el científico estadounidense John Caucius, él hizo unos experimentos a través de ondas radiodifusoras calentando agua y una forma accidental, perdón, una forma accidental, él empezó a hacer como especie una luz artificial. Y de esa manera, antes que la ciencia descubriese esto, esto lo vemos ya antes, en el Génesis. Dios hizo la luz, su voz, agua, y enseguida la luz fue hecha. Su sonido, había agua y la luz fue hecha. ¿Okay? La ciencia entre más investiga acerca de la palabra de Dios. Es como el producto de un rayo. Tiene que haber agua, tiene que haber sonido para que haya un relámpago, un haz de luz. Entonces, tres elementos: agua, sonido y luz como tal. Entonces, ahí lo vemos cuando cae un relámpago, un rayo. Entonces, este vasto universo, este vivimos nosotros, nuestro sistema solar se encuentra aquí, en la Vía Láctea, aquí cerquita, y todo lo hizo por causa de nosotros. Todo lo hizo Dios por causa de nosotros. Un breve análisis de la teología, perdón, de la teoría de la evolución quiere decir de que
Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Los dinosaurios existieron. La Biblia dice que los monstruos marinos, dice la palabra del Señor. Pero déjeme decirle de que hay más coherencia en la Biblia sobre la creación que lo que dijo Charles Darwin. ¿Ok? Hay más coherencia en la doctrina de la creación que dice la Biblia que lo que dijo Charles Darwin, que el hombre viene del mono. Eso no tiene coherencia. Bueno, los días de la creación, día 1, la oscuridad, el día 2, luz y oscuridad, el día 2, agua y cielo, día 3, mares y tierra, día 4, sol, lunas, estrellas, día 5, aves y peces, y animales, seres humanos, Shabbat, descanso de Dios. Quiere decir que los 3 últimos días son el resultado de los primeros 3 días. El primer día, luz y oscuridad, y fíjese que el cuarto, sol, luna, estrella, luz, tiene que ver con la luz. Día 2, agua y cielo, fíjese que las aves y los peces salen del agua, en los cielos, fíjese, tienen coherencia. Y los mares y la tierra, fíjese que los animales marinos, grandes monstruos marinos de los mares, y la tierra, Dios creó al hombre del polvo de la tierra, al séptimo día de Shabbat. O sea, hay coherencia, obviamente, en los 6 días de creación. Posteriormente, Dios manda a Noé a construir el arca. El arca de Noé es tipología de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el monte Arad en Turquía. Ahí vemos el arca petrificada. Entonces, estamos hablando de 150 metros de largo por 70 de ancho. Entonces, ahí vemos las coordenadas, todas las medidas que dice la palabra de Dios. Y aquí lo vemos más de cerca, en el monte Ararat. Y esto es una vista satelital del arca de Noé. Entonces aquí está, 150 metros de largo por 70 de ancho. La torre de Babel también, cuando el hombre quiso superar a Dios, querer ser como Dios, y Dios tuvo que confundirlo. Y ahí nacen todos los idiomas, todas las lenguas. Y más adelante los descendientes de Noé, que es los hijos de Noé, Jafet, que es hoy Europa, Sem, que son los árabes y los judíos, y Can, todo lo que es el continente africano. Entonces son los descendientes de los 3 hijos de Noé. Antropología bíblica. Entonces la ciencia dice que hubo un Big Bang, ¿verdad? Explotó un átomo y se creó todo. Pero esto es ilógico, una explosión genera desorden. Y lo que vemos aquí es un orden, la creación, vemos un orden. Los científicos dicen no, que el hombre vino del mono, del Homo sapiens, Australopithecus, como tal, y salen con unos huesos allí, no saben si es de animal y ser humano. Entonces no son coherentes a la hora de decir esto. Entonces, el ADN, ácido disemonucleico, que es el código genético que tienen todos los seres humanos, los seres vivos, tanto animales como vegetales, eso tiene un código genético y es irrepetible. O sea, es tu huella digital, un ejemplo. Tu huella digital es un código. Y tu huella digital nadie la ha tenido, nadie la tiene y nadie la tendrá. Entonces, fíjese, un Big Bang, una explosión no va a hacer eso. Y sin meter el código genético de los animales o de las plantas, imagínense. Hay un código genético, vemos un orden. Entonces dice la ciencia, está confirmado de que el ADN de un animal, una especie, no permite que pase otra especie. O sea, una vaca no se puede convertir en jirafa, imposible. O el mono convertirse en serpiente, imposible. Cada animal tiene su código genético, ¿ok? Ya que hay en raza de caballo, raza de perro es diferente, pero que un perro se convierta en vaca, eso es imposible. Mucho menos el mono convertirse en ser humano. Entonces, científicamente está demostrado. Entonces hay más coherencia cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos los componentes minerales que tiene la tierra, sodio, calcio, magnesio, potasio, lo tiene el cuerpo, el ser humano. Entonces hay más coherencia allí. Y el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Entonces el tripartito, el espíritu es la lámpara, el hombre interior la vida, el corazón, el alma, el corazón, la mente, la conciencia, el cuerpo es la casa, habitación, tabernáculo y el edificio. Y de esa manera, por mucho tiempo se decía que moría el ser humano y que no salía nada de él. Los mismos científicos decían de que ya el hombre moría hasta llegaba. Pero un científico ruso, Konstantin Krotov, él pidió un permiso en San Petersburgo en un hospital, una persona que ya le quedaban horas de vida. Y de esa manera él, a través de unas cámaras especiales, con infrarrojo, con todo esto, para mirar qué pasaba cuando moría la persona. Eso no es cualquier cámara, una cámara especial. Cámaras especiales que instaló en esa habitación de este hospital. Entonces aquí la persona todavía estaba viva y él miraba sus signos vitales, miraba el calor del cuerpo, miraba básicamente sus extremidades, la grasa corporal. Pero él decía que había algo azul que era difícil de describir científicamente. Algo azul en las manos y en la cabeza. Y cuando la persona muere, aquí ya está muerta, lo azul iba saliendo. Lo demás quedaba, la grasa corporal, las extremidades quedaba allí. Bueno, ya la
la presión sanguínea, obviamente, el calor corporal ya no está porque obviamente ya la sangre se coagula como tal, ya no hay circulación, entonces queda la sangre coagulada, obviamente queda allí, pero lo azul salía del cuerpo. Entonces él decía, él no se explicaba por qué pasaba esto, pero llegaron a la conclusión de que cuando muere una persona así sale algo, y ese es el espíritu, ¿ok? Como dice la palabra de Dios, el espíritu va a Dios y el polvo va a la tierra, ¿verdad? Fue tomado, entonces lo dice la Biblia y está comprobado científicamente que sale una esencia del hombre y el alma duerme como tal, esperando ya la resurrección cuando venga Cristo por segunda vez, invita su alma juntamente con su cuerpo. Bien, antropoformismo de Dios y teofanía, es la forma en que Dios se manifiesta al hombre, al ser humano, ¿verdad? El ángel de Jehová es una forma antropomórfica y también la zarza ardiente, una teofanía, la forma en que Dios se manifiesta al ser humano. Antropos es hombre, forma de hombre, formismo, y teofanía, teo es diofanía, manifestación de Dios a través de fenómenos naturales. La zarza ardiente, el torbellino que le habló a Job, el servido apacible de Elías, entonces teofanía como tal. Providencia de Dios es la forma en que Dios tiene el control, la administra su creación, no la ha abandonado, esa es la providencia como tal. Entonces Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hay que amar a Dios, conocerlo con el corazón, con tu alma, pero también con la mente. Hay que estudiar a Dios. Todos esos tres elementos son importantes. Hay que construir la teología, necesitamos nuestros interlocutores. La iglesia debe reformarse todos los días, dijo Lutero, y en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Ok? Eso es fundamental como tal en la vida del hombre, del ser humano. Soñamos con un aviamiento, entonces el aviamiento va acompañado también de estudio. Hay que orar, sí, hay que clamar, pero también hay que estudiar, prepararse para esa manera presentar la palabra con mayor eficacia. El teólogo debe tener en cuenta la complejidad de las estructuras institucionales, políticas y económicas en una sociedad industrial, tanto en la intimidad de la comunión personal. Tendrá que tratar y ser relevante a los problemas de la conservación del ambiente en este planeta, tanto como en las crisis personales, desesperación e insignificancia. Exégesis e eisegesis hay una diferencia. La exégesis es la forma en que usted extrae del texto bíblico, usted lee la palabra de Dios y extrae como tal esa traducción. Eisegesis es lo que yo quiero que el texto diga. Entonces ahí viene la mala doctrina, las sectas, decir cosas que el texto no dice. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces vamos a ver aquí algo de historia también. El teólogo debe saber de historia. Entonces iniciamos con los padres apostólicos, siglo I hasta el siglo IV después de Cristo, que fueron los discípulos de los apóstoles. Cuando los apóstoles mueren, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos, Pablo, lo reemplazaron los discípulos de ellos. Son los que se encargaron de la iglesia, sean padres apostólicos porque se encargaron de la iglesia. Primer siglo después de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Bien, periodo medieval, siglo V hasta el siglo XVI, nace la Iglesia Católica, en el siglo XVI la Reforma Protestante, el escolasticismo, siglo XI, que nacen las escuelas monásticas de la Iglesia Católica, el gran cisma de Oriente y Occidente, cuando se separa la Iglesia ortodoxa de Oriente de la Iglesia Católica de Occidente, lo que llamamos la Iglesia ortodoxa. Escuelas monásticas y catedralicias también nacen en esa época, siglo XI después de Cristo. Y viene la reforma con Martín Lutero, gran reformador alemán, donde él da un impulso para que la iglesia cambie. Sin embargo, no le hicieron caso y él inicia la reforma protestante, donde empieza a traducir las Biblias, el 31 de octubre de 1516 en Alemania. Gracias a Dios y a Lutero nace la iglesia evangélica, la iglesia protestante, conocemos la iglesia evangélica, porque él hizo obviamente esa reforma, ese impacto en Alemania, no solamente en Alemania, sino también en Europa. De ahí le siguió Juan Calvino, el francés, de ahí le siguió Rico Zwingli, el holandés, y así muchos reformadores. Por reforma, entonces vino Juan Wesley, también un predicador de Inglaterra, de la Moody, de Chicago, los Estados Unidos, Charles Finney, también norteamericano, y muchos otros. Más adelante se desprende un sinnúmero de teologías, entonces lo que conocemos teología contemporánea va del siglo XIX al siglo XX, entonces hay una teología que es ortodoxa, una interpretación literal, teología neortodoxa, entre literalismo, pero también un universalismo, ahora se lo explico. Teología conservadora, que todo está, la Biblia es palabra de Dios. Teología liberal, básicamente su punto de vista es bastante, digamos, muy flexible. Entonces no creen en la resurrección de Cristo, no creen en los milagros de Cristo. Entonces, como su nombre lo indica, liberal. Y la teología narrativa solamente se basa en las narraciones bíblicas y miran un Dios como un Dios lejano. ¿Okay? Esos son los puntos de vista. Pero bien, iniciamos con Immanuel Kant, filósofo en la época de Ilustración, siglo XIX, en Alemania, y él empezó obviamente con estos
estos pensamientos racionalistas, el periodo de la Ilustración, crítica de la razón pura. Dios y el hombre están incomunicados, por lo tanto la teología no tiene valor. El hombre no puede usar la razón para conocer a Dios. Más adelante propone que el hombre se pueda acercar a Dios por medio de la ética. Nace después el naturalismo panteísta, o sea que todo es Dios, es el panteísmo. Después nace el pandeísmo, el mundo, el universo y todo lo que nos rodea está dentro de Dios. Eso también es una filosofía, digamos, proveniente obviamente de ese panteísmo. Y el pananteísmo, Dios formó el universo, pero se alejó de él. Entonces son filosofías que están allí que a través de la historia han corrompido, han dañado a la iglesia. Hay que tener, por eso es bueno el estudio para no dejarnos engañar, y que todavía se predican, todavía se enseña de una forma de pronto camuflada, disimulada, pero todavía ese tipo de mensaje está allí contaminando la iglesia. Más adelante surge Georg Wilhelm Friedrich Hegel, también filósofo alemán, y de esa manera dice el universo tiene una estructura racional, por lo tanto no hay límites al conocimiento. Entonces él propone que el conocimiento debe ser amplio y que no hay que cerrarse a otros puntos de vista racionales. Él propone también la dialéctica de lista, que hay una tesis, una antítesis y una síntesis, el arte para hacer un debate. Hay una tesis, un problema, antítesis, la resolución del problema, la síntesis, la conclusión del problema. ¿Ok? Soren Kierkegaard, él define de que el hombre entiende a Dios por medio de la fe y no tanto por la razón. Kierkegaard fue un teólogo, filósofo, también pastor europeo, y de esa manera él, en su reflexión filosófica y teológica, junto con todos esos pensadores, Kant y Wilhelm Hegel, él propone de que el hombre entiende a Dios por medio de la fe y no tanto por razón. Entonces hay que ser equilibrado. Fe y razón. Hay que mantener un equilibrio. Siglo XX. Entonces ya vimos teólogos contemporáneos como Karl Barth, teología neortodoxa. La Biblia contiene la palabra de Dios. Y de esa manera sabemos que nosotros reconocemos que la Biblia es palabra y también contiene la palabra. Pero él decía que contiene porque si se quemaba la Biblia ya se dejaba ser palabra de Dios. No es así, la palabra de Dios sigue, continúa. Así que en la Biblia la palabra de Dios continúa. Quiere decir que la Biblia es palabra de Dios y contiene también la palabra de Dios. Propone la dialéctica, el arte de hacer un debate, que lo vimos ahorita con Hegel. Salto de fe, el hombre debe hacer un esfuerzo para buscar a Dios. Entonces, no tanto que Dios busque al hombre. Entonces, aquí vemos, él propone que el hombre debe hacer un esfuerzo para buscar a Dios. Jesús dijo, usted no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Quiere decir que el hombre busca a Dios. Entonces, él predicaba lo contrario, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, se desviaba un poco de la palabra. Y el universalismo de que todas religiones llevan a Dios. No es así. El que me lleva a Dios es Jesucristo, el mediador, es solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, lamentablemente, Barr falló en algunas partes. Fue un buen teólogo, pero sí en algunas partes falló Karl Barth. El profesor Emil Brunner, básicamente, su punto de vista es que la verdad bíblica no se puede mostrar científicamente, pero se puede explicar por medio del método histórico legal, que lo vimos ya en la primera parte de esta temática. Rudolf Karl Bullmann, también alemán, interpretar la Biblia de una perspectiva existencial. Los evangelios tienen un ropaje helénico, por lo tanto hay que desmitologizar el Nuevo Testamento. Entonces, él propone que Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para el imperio romano, Lucas para el imperio griego y Juan para los creyentes. El método exegético y la crítica de las formas, filología para la reconstrucción de la historia neotestamentaria. Dietrich Bonhoeffer, también otro teólogo alemán, principio ya del siglo XX, él decía que la teología, él proponía la teología de la secularización. ¿Qué es la teología de la secularización? Los problemas de este mundo deben ser la preocupación del cristiano. Un cristianismo sin religión. No se puede encerrar a Dios en la sociedad sagrada de la iglesia. Entonces, lo que proponía Bonhoeffer era que la iglesia debe salir de las cuatro paredes a predicar la palabra de Dios. Ese era su punto de vista. En estos tiempos se malinterpreta la teología de la salvación cambiando por el secularismo. Entonces, el secularismo es meter el mundo a la iglesia. Y esto es unos carnavales en Barranquilla, donde algo así como el carnaval de Brasil, donde hay pecado, hay maldad, y mujeres bailando semidesnudas, pero hay una iglesia que pone ahí como especie de una carroza. Está bien, predican la palabra de Dios, pero tienen todo el año para predicar, precisamente van a predicar allí. Es la pregunta. O si van a predicar a las afueras de ese desfile que hacen allí de pecado, de maldad. Predican las afueras porque están allí. Pero bueno, esa carroza en esa fecha era Adán y Eva, ponen alabanzas. Pero si hay un hermano que está débil en la fe y está saliendo de la maldad, está saliendo de esa vida de trago, de ron, de
bebidas, de alcoholismo, y hay puro alcohol allí, puede caer, hermano. Entonces, por causa de la fe, de los débiles, hay que dejar de hacer estas prácticas, según mi opinión, respetando lo que ellos hacen, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, a veces son iglesias que llevan el mundo al templo como tal. Es una iglesia, bueno, ya protestante en Ámsterdam. En un tiempo fue un lugar donde se predicaba Spurgeon, predicaban Juan Wesley. Y miren, una discoteca. ¿Por qué? Porque se permitió el secularismo. Porque el mundo, esta iglesia fueron muy flexibles. Y mire, ya después de ir a esas 10.000 personas en estos auditorios, en estos templos, ya iba una sola persona, entonces tuvieron que vender los templos y ahora hacen discotecas en esos lugares, una sala de skateboard, este templo también, esta iglesia lo convirtieron en una biblioteca y así sucesivamente. Bien, Wolfram Paninger propone la teología de la historia. Entonces, el conocimiento histórico suministra la única base de la fe. La fe, pues, se convierte en el conocimiento de lo que es verdadero en la historia, providencia de Dios. Si la fe se basa en el conocimiento de la historia, ¿dónde queda entonces la iluminación del Espíritu Santo? Paul Tillich propone Dios es el fundamento del ser. Dios no existe, Dios es. Una teología existencial, propone Paul Tillich. Jürgen Moltmann, también un teólogo de Alemania, teología de la esperanza, y la escatología se vive en el ahora. El reino de Dios se introduce por medio de la política y la revolución, una teología comunista, socialista, proponía él en ese tiempo. Joseph Francis Fletcher, la ética situacional, una acción es mala no según un principio, sino según la situación. El único mal es la falta de amor. ¿Okay? Entonces, el fin justifica los medios, pero hay que analizar este tipo de filosofía porque hay que primero analizar los medios para ver dónde llega el fin, como tal, debe ser lo contrario. Pero el fin justifica los medios. A mí no me importa si la persona tiene hambre y roba, nada pasa porque él lo hace por un bien, porque está amando a su familia y quiere darle comida, pero está haciendo mal a otra persona. Y la persona está trabajando, entonces hay que ver por qué también no trabaja él para no hacerle daño a otro, entonces está haciendo mal. Entonces, el fin justifica los medios, no, y no debe ser así, sino en los medios, hay que analizar los medios para ver hasta dónde llega ese fin como tal. Entonces, el fin justifica los medios, hay que analizar ese tipo de pensamiento. ¿Ok? Entonces, la ética institucional no acierta a reflejar la responsabilidad del individuo ante la justicia en asuntos públicos y en consecuencia patrocina un enfoque sumamente subjetivo hacia la ética social. ¿Dónde queda la ética bíblica? Entonces la ética bíblica tiene una motivación que es la voluntad de Dios. Si la persona está haciendo la voluntad de Dios en lo que está ejerciendo. La acción que dice la Biblia en cuanto a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y la intención, esto está glorificando a Dios como tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta área, ¿verdad? Si la persona le gusta el alcohol, entonces la motivación, ¿es la voluntad de Dios que esté tomando alcohol? Un mandamiento que dice la Biblia en cuanto en cuanto a eso, ¿verdad? El vino es alborotador, la sidra enceguecedora. Entonces ella me está diciendo que mucho cuidado con este tipo de cosas, bebidas alcohólicas. Y la intención, estoy glorificando a Dios cuando tomo bebidas alcohólicas. Entonces ahí está la ética bíblica. Y si todo lo medimos por la ética bíblica, ya la gente debe tener mucho cuidado con lo que va a hacer. Pierre Teilhard de Chardin propone la teología de la evolución, que es una teología que mezcla evolucionismo Charles Darwin con Biblia, y no tiene, obviamente no es coherente esa teología. Gustavo Gutiérrez Meriño, teología de la liberación, es una teología que promueve el socialismo y el comunismo. Y Dios no se revela al hombre, sino a la sociedad en general, eso es lo que propone Meriño. Y Charles Harton, teología del proceso, un pananteísmo, Dios es el creador y la energía vital del universo, así como la fuente de la ley natural, por lo que es trascendente e inmanente. Entonces ya lo vimos en el panteísmo, pandeísmo, que son filosofías que también se desvían de la palabra de Dios. Misticismo, básicamente es la forma en que la iglesia entró en un estado místico, querían de pronto liberaciones, caerse al suelo, al piso, pero no tenían en cuenta la palabra de Dios, o sea, la regla de fe. Entonces nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, se dejan llevar por culto a los ángeles, cosas espirituales, y no ponen los pies sobre la tierra también. Entonces, sí, hay que manifestar las emociones, ¿verdad? O sea, no debemos negar nuestras emociones, pero es necesario también el equilibrio. Y Lucas 10:27 dice que amará a Dios con tu mente, ¿verdad? Eh, con tu alma, tus emociones, ¿verdad? Con tu conciencia, tu espíritu y también con tu mente. Hay que estudiar a Dios también. El pietismo se encarga de la piedad como tal. Ahí nace el pentecostalismo con
Charles Fox, 1873-1920. Ya a mediados del siglo XX nace el pentecostalismo en Utah, allá en los Estados Unidos. Y más adelante William Joffes en Los Ángeles, con el avivamiento de la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Característica del pentecostalismo: prestación del eminente retorno del Señor a la tierra, reconocimiento de la presencia de Dios, preocupación por una vida de santidad, pasión por la evangelización y la autoridad de la Biblia. Movimiento carismático neopentecostal. Harran Brender, básicamente un desprendimiento del pentecostalismo, pero es un pentecostalismo más liberal como tal. Renovación carismática católica, pues los católicos quisieron imitar los evangélicos, entonces una mezcla de pronto idolatría con prácticas evangélicas. Y fundamentalismo son aquellos que todo interpretan la Biblia en forma literal, entonces es peligroso porque no tienen en cuenta la figura retórica, el símil, la hipérbola, las parábolas, entonces hay que tener en cuenta esto. Bien, y de esa manera, ya en el mes de septiembre mes de agosto y septiembre estamos en el tema de la exégesis sincrónica y diacrónica de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de sincronismo es con el tiempo y diacronía es a través del tiempo. Como decimos la palabra diálogo, a través del diálogo, ¿ok? Entonces una hermenéutica más avanzada, cómo interpretamos la Biblia. Entonces la palabra que predicamos debe producir o crear vida en el ser humano. Hay que transmitir el mensaje y el poder salvífico que tiene la palabra de Dios. La palabra salvación, soter, del griego. Esta palabra fue traducida al latín como salvatio. Hay dos expresiones que nos ayudan a ampliar la realidad salvífica. El mysterium salutis, latín mysterium, secreto, cosa secreta, o el secreto escatológico. Ahí está en Daniel 2, 27, 30. El hombre no puede descubrir por sí mismo este designio de la voluntad divina, sino por revelación divina. Este misterio se constituye en un instruir, en un enseñar, Efesios 1:9. Salutis también significa salud, salvación, estar libre o a salvo de cualquier peligro, ya sea físico o espiritual. El misterio de salutis también se ve reflejado en el capítulo 1 de Génesis, la creación. Aquí podemos apreciar el poder dinámico de Dios, su poder creador. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. En griego es el dunamis de Dios. De ahí viene la palabra dinamismo, que es dinámico el Evangelio. Entonces, en hebreo, la palabra barak en hebreo es crear, Dios crea. Ashak, hacer, Dios hace en su creación. Yazar, forma, figura, modela. ¿Ok? Aquí está la creación, como lo vimos al principio. Primeros 3 días Dios crea y hace. Y los últimos 3 días forma y modela. Hebreo, amar, quiere decir, es la traducción amar, no al amor que nosotros conocemos, no, es la traducción amar, quiere decir mencionar. Dios menciona, karaj, llamar, nombrar, y es la forma en que Dios hace como tal su creación. Y es lo que hace con el cristiano, ¿verdad? Lo forma, lo llama, ¿verdad? Hace de él una nueva criatura y le extiende como tal esa invitación, ese llamado. Bien, mi hermano, entonces esto es lo que hemos dado hasta el momento, programa maestría en el municipio de Coveñas, y de esa manera, la próxima clase vamos a seguir con el capítulo 1 de Juan. Un contraste del capítulo 1 de Juan con capítulo 1 de Génesis, ¿ok? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces es muy interesante este tema para la próxima clase. Que mi Dios Santo les bendiga.